Voy a compartir pantalla. Hoy día empezamos con la ley del IVA. Bueno, en nuestro sistema tributario, que tiene impuestos directos e indirectos, tenemos, ¿cierto?, dentro de los puestos indirectos, el más importante es el IVA. De hecho, es el que le entrega mayor recurso al fisco, ¿ya? Este impuesto, ¿cierto?, es de carácter mensual. Es indirecto porque la gente no se percata cuando lo paga. O sea, cada vez que ustedes consumen, se están pagando IVA. Pero nadie les dice esto más IVA. O sea, normalmente en el valor que ustedes pagan está involucrado ya el impuesto, el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado, ¿ya? Ha tenido algunas modificaciones, generalmente han sido en cuestión de tasas. Las últimas fue en base imponible y en hechos grabados. Y bueno, y ahora hubo una nueva reforma que también afecta al IVA, pero mantiene por lo menos su tasa. Actualmente la tasa es un 19%. Este impuesto entrega una gran recaudación al fisco porque afecta a casi todo el mundo, son muy pocas las exenciones de IVA y su mal uso o evasión, por lo tanto, tiene sanciones muy altas. Están estipuladas en el Código Tributario, ustedes ya vieron el artículo 97 y la multa por IVA, ¿cierto? Es el 10% de multa inmediatamente, más un 1,5 de interés penal por cada mes de atraso. El IVA se aplica sobre ciertos hechos y esos son los hechos grabados. En este caso, los hechos grabados básicos son la venta y el servicio. Cada vez que ocurre una venta se graba con IVA, pero esta venta tiene que ser hecha por una persona, ¿cierto?, que tenga las características de ser vendedor en forma habitual. Venta se considera toda convención, independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, de bienes corporales inmuebles, construidos, de una cuota de dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como asimismo todo acto o contrato que conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Los terrenos no se encontrarán afectos a esta ley. Servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Cuando se trata de un servicio que comprende conjuntamente prestaciones afectas como no afectas o exentas de este impuesto, solo se gravarán aquellas que por su naturaleza se encuentren afectas. En consecuencia, cada prestación será grabada o no de forma separada y atendiendo a su naturaleza propia, para lo cual se deberá determinar el valor de cada una en forma independiente. En caso de no poder determinar el valor de una respecto a la otra, se van a afectar con el impuesto de la ley la totalidad de dicho servicio. Para efectos de la determinación de estos valores respectivos, el servicio podrá aplicar lo establecido en el artículo 64 del Código Tributario. Ese artículo del Código Tributario es uno de los tantos que le da facultad al servicio, ¿cierto?, para tasar y para determinar bases imponibles y otras cosas. Entre estas, ¿cierto?, podría ser tasar una actividad que no la tenemos, aplicarle el IVA, porque no está claro qué es lo que es exento y qué es lo que es eh, afecto. Por lo tanto, en ese caso, bajo ese artículo, lo que van a hacer es, van a grabar el total. Tenemos hasta aquí que tenemos hechos grabados básicos que son la venta y el servicio de bienes. También tenemos hechos grabados especiales. Si ustedes se fijan, al principio cuando dijimos lo que era venta, dijimos que venta es toda convención independiente de la designación que le den las partes. O sea, no importando el nombre que le den a esta definición de venta,
¿cierto? Que nos dice que es cuando se transfiere el dominio de algo. A lo mejor se está transfiriendo el dominio de algo y dice, no, no es una venta, es un regalo, o es un retiro, o es una muestra gratis, etcétera. Entonces, no importando el nombre que le den las partes, a eso se refiere esa palabra, toda convención independiente de la designación que le den las partes, lo que importa aquí que la ley dice que siempre, sin importar el nombre que le den, si lo que está ocurriendo sirve para transferir el dominio de un bien corporal, mueble o inmueble, en ese caso se va a ser considerado venta. No solo tiene que haberlo transferido, sino que además, ¿cierto? Es a título oneroso, o sea, alguien está ganando con esta transferencia del dominio del bien, ¿ya? Y es así como a partir de esa descripción es que nacen hechos grabados especiales. Entonces tenemos como hechos grabados especiales a aquellas operaciones que cumplen la definición de venta o la de servicio, pero se identifican con otro nombre. Y las encontramos en el artículo 8 de la ley del IVA. Entre estos tenemos por ejemplo, las importaciones. Las importaciones es un hecho grabado especial, que significa que se aplica IVA, sea que tengan o no el carácter de habituales. Se considera venta también la primera enajenación de los vehículos automóviles importados al amparo de las partidas del capítulo 0 del arancel aduanero, en cuya virtud gozan de exención total o parcial de derechos e impuestos que les afectarían en el régimen general. Esto se refiere a que ciertas partidas de vehículos o de automóviles que han llegado a Chile amparados bajo el arancel aduanero capítulo 0 no pagan IVA, pero su primera enajenación sí va a pagar IVA, ¿ya? O sea, si la persona cuando lo recibe importado, ¿cierto? No está afecta a IVA, es porque ella tiene esa exención y esa franquicia. Puede ser porque había una normativa, o sea, que los exonerados políticos podían ingresar ciertas partidas exentas de IVA, ¿ya? Entonces esas personas que tienen esa calidad ingresaron vehículos exentos de IVA, pero es solo para ellos esa exención, no es para otras personas. Por lo tanto, cuando ellos lo venden, ya la primera enajenación que se haga, o lo cambien de nombre por lo que sea, se les va a aplicar el IVA inmediatamente al valor que tiene ese vehículo en ese momento, ¿ya? Eso es como caso especial, pero en caso general, cualquier importación que llegue a Chile se le va a aplicar el IVA, ¿ya? Y no importa que la persona sea la primera vez que hace una importación, porque no requiere, cierto, que sea habitual, basta que sea una importación. Ahora, también están afectos a IVA todos los aportes de bienes muebles e inmuebles que efectúan los vendedores. Los vendedores está remarcado acá, ¿cierto? Y esto es porque los vendedores tienen la característica de que son habituales en la venta. Entonces, cuando una persona que tiene la categoría de vendedor, ¿ya? Porque es dueño de una empresa y su actividad es vender y lo hace en forma habitual, él es el vendedor. Cuando él hace algún aporte de los bienes muebles o inmuebles, ¿cierto? Con ocasión de constituir, ampliar o modificar una sociedad y él aporta con los bienes de su giro, entonces eso también, ese aporte está hecho afecto a IVA y tiene que hacer su aporte a través de una factura o de una boleta, pero se espera que sea a través de una factura, por lo que significa para la otra persona, que también puede ser, estamos hablando de una sociedad, una persona jurídica en este caso, pero puede también aportarlos eh, con la intención, ¿cierto?, de formar parte de esa sociedad. Y ese aporte que lo hace con bienes de su giro está afecto a IVA. Por lo tanto, lo ideal es que lo haga con factura para que la otra persona también aproveche ese IVA crédito fiscal. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles de su giro, que en este caso es porque se liquida la sociedad civil o comercial, y aquí incluye a las comunidades y sociedades de hecho, cuando este tipo de sociedades se va a liquidar y los bienes muebles e inmuebles se los reparten y se los adjudican los propietarios, esa adjudicación también está afecta a IVA,
porque estas personas, ¿cierto?, cuando están adjudicándose bienes inmuebles de su giro, en la palabra de su giro significa que ellos en forma habitual están vendiendo, ¿cierto?, estos tipos de bienes. Entonces son contribuyentes que están afectos a IVA y que en algún minuto cuando compraron igual tuvieron acceso a aprovechar ese IVA crédito y ahora cuando se los adjudican es como si fuera una venta. ¿Por qué es una venta? Porque hay una transferencia del dominio del bien. Era de esta sociedad civil o comercial, ¿cierto? O una comunidad de hecho, y ahora que se está liquidando se están repartiendo los bienes. En el caso de las comunidades hereditarias o en el caso de la disolución de la sociedad conyugal, la adjudicación de bienes no está afecta a IVA. Cuando se retiran bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por el vendedor, ya hablamos de que el vendedor es cierto la persona que habitualmente hace transferencias, hace ventas. Si estos retiros fueron efectuados por el vendedor o por el dueño o por los socios o los directores o los empleados y fueron para uso o consumo personal o de su familia, se considera que esto es un hecho gravado con IVA, se considera una venta, porque se ocurre una transferencia del dominio de ese bien. Para este efecto se consideran retiros también los faltantes de inventario, cuya salida de la empresa no se pudiera justificar con documentación fehaciente, salvo caso fortuito de fuerza mayor, y esto es calificado por el Servicio de Impuestos Internos. Igualmente, se considera venta el retiro de bienes corporales, muebles e inmuebles destinados a premios de rifas y sorteos aún a título gratuito y sean o no de su giro, cuando son efectuados con fines promocionales o de propaganda por los vendedores afectos a este impuesto. También se aplicará esta norma a cualquier entrega gratuita de bienes muebles o inmuebles que efectúen los vendedores con el mismo fin. No se considerarán comprendidas en estas letras las entregas gratuitas a que se refiere el número 3 del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que cumpla con los requisitos que para cada caso establece dicha disposición. El contribuyente respectivo no perderá el derecho al uso del crédito fiscal por el impuesto que se le haya recargado en los bienes respectivos, ni se aplicarán las normas de proporcionalidad para el uso del crédito fiscal que establece esta ley. Los impuestos que se recarguen en razón de estos retiros no darán derecho al crédito del artículo 23 de esta ley, solamente los que están acá. Los contratos de instalación, no me adelanté mucho, no, me retrocedí. Los contratos de instalación o confección de especialidades y los contratos generales de construcción, en este caso no hay una transferencia de bienes, estamos hablando de una prestación de un servicio, ¿ya? Y este servicio también es un hecho grabado con el IVA, ¿ya? Las ventas de establecimientos de comercio y otras universalidades que comprendan bienes corporales muebles e inmuebles de su giro o que formen parte del activo inmovilizado del contribuyente, o sea, del activo fijo, estos últimos siempre que cumplan los requisitos señalados en la letra M del presente artículo, salvo la cesión del derecho de herencia. Todos estos bienes, todas estas transferencias, ¿cierto?, de establecimientos de comercio y otras universalidades, van a ser afectas a IVA. El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o máquinas que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimiento de comercio, esto también es gravado con IVA. O sea, si una persona inicia actividades
normalmente arrienda un lugar, pero si no lo arrendara y se lo estuvieran subarrendando o a lo mejor se lo hubieran solamente cedido, de todas maneras la persona que hace esta cesión tiene que pagar el IVA, porque eso, como permite la actividad comercial, esto es con IVA, afecto a IVA. Para calificar que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, se deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y maquinarias sean suficientes para su uso para habitación u oficina o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial respectivamente. El servicio emitirá resolución al respecto. Bueno, esto es lo nuevo. O sea, este documento que estamos viendo, chicos, es el que actualicé hace poco. Claro, y como lo actualicé directo, no me percaté de algunas letras que no puse, lo hice muy rápido. Arrendamiento, subarrendamiento, cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos, fórmulas industriales y otras prestaciones también están afectos a IVA. El estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento u otros lugares destinados a dicho fin también son servicios afectos a IVA. Las primas de seguro de las cooperativas de servicios de seguro sin perjuicio de las exenciones del artículo 12. Aquí estamos trabajando con el artículo 8, lo que es afecto a IVA. Luego, ¿cierto? Ustedes van a ver las exenciones. También los contratos de arriendo con opción de compra que recaigan sobre bienes corporales muebles, o sea, inmuebles realizados por un vendedor, también estos contratos, ¿cierto? Cuando se habla de arriendo con opción de compra estamos hablando del leasing. Estos contratos de leasing también son afectos a IVA. La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, si es que el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o construcción, en ese caso, ¿cierto? También está afecto a IVA. Cuando lo vende tiene que venderlo con IVA, no lo puede vender exento. Para los contribuyentes acogidos al artículo 14, letra D, no se considerará venta si fue efectuada después de 36 meses de su adquisición u otra forma. Estos contribuyentes son los contribuyentes con la nueva normativa tributaria que empieza a regir este año y que, bueno, ya se está, ¿cierto?, aplicando porque ya como es de carácter mensual, inmediatamente empieza a regir al mes siguiente de que se pronuncie. Y esto ya se publicó en febrero del 2020. Estos bienes corporales, muebles e inmuebles, ¿cierto?, que forman parte del activo fijo de la empresa. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Si esta empresa que los vende tuvo derecho a usar este crédito fiscal cuando los adquirió, los importó o los construyó, fabricó, entonces los tiene que vender exento de IVA, o sea, afecto a IVA. No corre la exención que teníamos antes, porque hasta antes de esta ley teníamos un cierto periodo que si lo tenía más de 3 años podía venderlo exento de IVA o si ya no le quedaba vida útil. En este caso eso se eliminó. O sea, siempre que ocurre una venta de algún activo fijo y la empresa tuvo en su momento cuando lo adquirió, ocupó el IVA crédito fiscal, cuando lo venda también vende afecto a IVA. Esto, sin embargo, no es lo mismo para los contribuyentes que están acogidos al artículo 14, letra D, que son las ProPyme, que están afectadas, ¿cierto?, con el régimen general o el régimen de transparencia tributaria, y para ellos no se va a considerar venta si es que fue efectuada la adquisición de este activo fijo después de los 36 meses, o sea, pasado 3 años, lo pueden vender exento de IVA. Los siguientes servicios remunerados realizados por prestadores domiciliados o residentes en el extranjero: la intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de ventas realizadas
en Chile o en el extranjero, siempre que estas últimas den origen a una, déjenme ver, den origen a una importación. Ese servicio va a estar afecto a IVA. O sea, cualquier persona que preste un servicio intermediario, ¿cierto? Para que haga una venta, ya sea en Chile o en el extranjero, y en el extranjero siempre que esta última de origen a una importación, ese servicio de intermediario va a ser afecto a IVA. 2. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos textos, revistas, diarios y libros, va a estar afectos a IVA, ¿ya? Esto es lo nuevo que salió, ¿cierto? Por eso tenemos ahora que el Netflix está afecto a IVA y muchas, bueno, todo lo que se hace a través de Internet ahora está afecto a IVA. Los que pagaban cuenta por Servipack está afecto a IVA. O sea, ahora Servipack cobra el IVA y emite hasta un documento por Internet. 3. La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataforma o infraestructura informática. Y 4. La publicidad con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada. Todo esto ahora está afecto a IVA. ¿Quiénes son contribuyentes de este impuesto? Se considera contribuyente a las personas naturales o jurídicas, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho que realicen ventas, que presten servicios o efectúen cualquier otra operación grabada con los impuestos establecidos en ella. ¿Ya? Esto está en el artículo 3, ¿cierto? De la ley, el decreto de ley 825. ¿Quién es vendedor? Vendedor va a ser cualquier persona natural o jurídica, incluyendo a las comunidades y sociedades de hecho, que se dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles, sean de su propia producción o adquiridos de terceros. ¿Por qué habla parte de las comunidades y sociedades de hecho? Es porque la normativa, ¿cierto?, identifica a las personas naturales como una sola persona individual que puede ser vendedor, ¿cierto?, de ser un empresario individual. También puede ser un empresario que tenga una empresa de responsabilidad limitada y tener otro número, ¿cierto?, de RUT que lo identifica como persona jurídica formada por solo una persona natural. Y también tenemos todas las otras personas jurídicas que son las sociedades de personas y de capital. Las comunidades, en cambio, las sociedades de hecho, no están consideradas dentro de este concepto. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona, por ejemplo, ¿a qué se refieren las comunidades? Las comunidades es cuando una persona fallece y tiene un negocio y normalmente la comunidad es hereditaria, la familia, los hijos, y estos continúan con el negocio durante un cierto tiempo. En ese tiempo que ellos estén ejerciendo el negocio sin cambiar el nombre y hacer cierto todos los trámites de la posesión efectiva, en ese tiempo ellos actúan como comunidades y se les da un RUT de comunidad, en espera de que pase el tiempo que ellos tienen para poder solucionar su situación. Y en ese caso que ellos siguen trabajando, ¿cierto? Las empresas siguen funcionando, también van a ser considerados vendedores desde el punto de vista que ellos están vendiendo, ¿ya? O prestadores de servicio, en el caso de que sean prestadores. En el caso de las sociedades de hecho, se trata de sociedades que se arman entre una o dos personas, son sociedades pequeñas, pero que no se han inscrito en el conservador y no se han publicado en el diario oficial. Por lo tanto, solamente es un convenio que se hizo, ¿cierto?, entre dos personas en una notaría. Y estas personas el servicio les da un número de RUT como persona jurídica, pero solo como sociedad de hecho, lo cual no es válido para ninguna otra institución a la que ellos quieran presentar este RUT, ¿ya? Ellos con ese RUT que les da el servicio de impuestos internos solo están facultados para vender o prestar servicios y esto es afecto a IVA. No pueden con ese RUT abrir cuenta corriente, no pueden comprar propiedades ni activos fijos a nombre de ese RUT. Todo lo que compren siempre va a estar a nombre de las personas naturales, con los RUT de personas naturales.
Entonces, desde el punto de vista legal, no los podrían perseguir y hacer una querella si ellos no pagaran los impuestos, porque legalmente ese RUT no existe, es solo válido para vender, ¿cierto? Es solo válido para emitir documentos, facturas, y es solamente válido para el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, el servicio, cuando dice va a ser considerado vendedor, los incluye expresamente para, al tenerlos incluidos en la ley, ¿cierto? Puede cobrarles porque más adelante, ¿cierto? Dice que ellos son los socios de las sociedades de hecho y los comuneros de las comunidades son solidariamente responsables de lo que deba la empresa, ¿ya? De la cual forman parte. O sea, son responsables de las comunidades y de las sociedades de hecho. Y si se dedican en forma habitual, ¿cierto?, a la venta de bienes corporales muebles, ya sea que los produzcan o los adquieran de terceros, van a ser considerados vendedores. También se va a considerar vendedor la empresa constructora, entendiéndose por tal a cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se dediquen en forma habitual a la venta de bienes corporales y muebles de su propiedad o construidos totalmente por ella, o que en parte hayan sido construidos por un tercero para ella. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar la habitualidad. También la normativa dice que se va a considerar vendedor al productor, fabricante o empresa constructora que venda materias primas o insumos que por cualquier causa no utilicen sus procesos productivos. Prestador de servicios se va a considerar según la ley cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que presten servicios en forma habitual o esporádica. Hasta aquí voy a parar un poquito la grabación por si tienen alguna duda. Profe, las ONG, que son organizaciones que están, que son sin lucro, creo, Si ellas es que igual ellos hacen algo, están, no, si ellos hacen alguna, ellos están exentos, son organizaciones sin fines de lucro, pero cuando ellos empiezan a vender bienes en forma ¿ya? habitual, ellos pasan aplican igual, tienen que cumplir los impuestos. Ah, ok. Ya, entonces, cierto, vamos a continuar. Ahora vamos a ver quiénes son sujetos del impuesto. ¿Ya? Sujetos del impuesto. Se considera sujeto activo al fisco, pues es él el que dicta la ley, dicta la norma que debe seguirse, la forma de determinar la base imponible del IVA, el débito fiscal, los requisitos que deben cumplir las facturas para hacer uso del crédito fiscal, los plazos en que se debe pagar los lugares y forma de pago, las sanciones en caso de errores, atrasos u omisiones del pago, las condonaciones de intereses y multas, entre otras. Entonces, ese es el sujeto activo, quien pone la normativa, ¿cierto? Quien dice cómo se determina la base imponible, cuál es la tasa del impuesto, cuál es el plazo a pagar, o si no paga, cuáles son las multas que tiene que, a las cuales quedaría sujeto. El sujeto pasivo del impuesto, en cambio, es el sujeto, el contribuyente en el quien cae la responsabilidad de retener el impuesto y enterarlo en arcas fiscales. Por norma general, el sujeto pasivo es el vendedor y el prestador de servicios. Pero en algunos casos particulares que indica la normativa, el sujeto pasivo cambia y nos encontramos que en los casos en que el vendedor no tenga domicilio en Chile, o sea, de difícil fiscalización, el sujeto pasivo del impuesto será el comprador. Y en el caso que el prestador de servicios no tenga domicilio en Chile, el sujeto pasivo del impuesto será el beneficiario del servicio, o sea, el que lo recibió. ¿En qué momento se devenga este impuesto del IVA? El impuesto del IVA se devenga en las ventas de servicios, en las ventas de bienes o prestaciones de servicios, cuando se emite el documento, boleta o factura. O bien, en el caso de bienes, cuando se entrega el bien, lo que ocurre primero, ¿cierto? Y en el caso del servicio, cuando éste se pague, se va a devengar el servicio. Siempre va a ser lo que ocurra primero lo que va a devengar el impuesto. Esto quiere decir que en ese momento nace la obligación de retener el impuesto. O sea, si ustedes van a comprar algo, una bebida, y les entregan la bebida primero, ¿cierto? Antes que la boleta, nace el impuesto nace cuando les entregan la bebida, ¿cierto? Si les entregaron primero la boleta, nace cuando les entregan la boleta.
Lo mismo con los servicios. Las exenciones de IVA. Existen algunas operaciones, ya sea de bienes, de venta de bienes o prestaciones de servicios que por ley están exentas de IVA, las que vamos a encontrar en el artículo 12 de este decreto ley. Por ejemplo, las exportaciones de bienes están exentas de IVA. También existen instituciones que están exentas de IVA, las que encontramos en el artículo 13 del decreto ley 825. Por ejemplo, la Casa de Moneda de Chile por la elaboración de billetes y monedas, entre otros, y el Servicio de Correos y Telégrafos, excepto por los servicios de Telec que sí son afectos. ¿Cómo se determina la base imponible del IVA? La base imponible del impuesto es el valor de las operaciones de ventas o prestaciones de servicio y sobre este valor se aplica una tasa del 19%, la que se denomina débito fiscal. Forman parte de la base imponible los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de las operaciones a plazo, así como también los intereses moratorios. Existen casos especiales en que la normativa nos indica que se debe considerar como base imponible. Esto lo encontraremos en los artículos del 14 al 19 del Decreto Ley 825. Débito fiscal y crédito fiscal. Constituye débito fiscal del mes la suma de los impuestos que se recargaron en las ventas y servicios facturados o con boletas en el periodo tributario respectivo. Se considera crédito fiscal a la suma de los impuestos que les fueron recargados en las facturas de adquisición o importación de bienes, prestaciones de servicios y gastos que tengan relación directa con la actividad afecta a IVA del contribuyente en el periodo tributario respectivo. Impuesto a pagar o remanente de IVA, crédito fiscal. El impuesto a pagar o remanente de IVA, crédito fiscal, se determina sacando la diferencia entre el IVA débito fiscal, que lo vamos a ver, ¿cierto?, con esta sigla IVA DF, y el IVA crédito fiscal, IVA CF, considerando la siguiente situación. Primero, si la suma del IVA débito fiscal es mayor a la suma del IVA crédito fiscal, entonces se va a pagar un impuesto. Segundo, si la suma en cambio del IVA crédito fiscal es mayor a la suma del IVA débito fiscal, entonces quedará remanente de IVA crédito fiscal para el mes siguiente y se reconvertirá a UTM, que es la unidad tributaria mensual, para ser utilizado el mes siguiente. ¿Cuáles son las normas para hacer uso del crédito fiscal? Para que los contribuyentes afectados con el pago de este impuesto puedan hacer uso del crédito fiscal contra el débito fiscal del mismo periodo tributario, el crédito fiscal debe cumplir ciertas normas que encontramos en detalle en el artículo 23 del Decreto Ley 825. Tienen derecho a usar el crédito fiscal que les ha sido recargado en las facturas recibidas por sus adquisiciones de bienes o la utilización de servicios o que han pagado en las importaciones de bienes internados al territorio nacional por el mismo periodo tributario, siempre que estas adquisiciones o utilizaciones de servicio sean destinadas a formar parte del activo realizable, o sea, se van a vender mercaderías, existencias, o forman parte del activo fijo, maquinarias, muebles y útiles, equipos destinados a la producción que ayuden a generar la actividad, o que sean gastos generales que tengan relación directa con el giro o actividad del contribuyente, que sean contratos de venta o promesas de venta de un bien corporal inmueble, que obviamente relacionado con la actividad, o por contratos de instalación o confección de especialidades y contratos generales de construcción. Todos esos van a tener derecho, ¿cierto?, a usar el crédito fiscal. 2. No tienen derecho a usar el crédito fiscal recargado en las importaciones o adquisiciones de bienes o utilización de servicios
cuando están destinados a generar operaciones no gravadas con IVA o a operaciones exentas o que no guardan relación directa con el giro habitual del contribuyente. Se cayó algo. Bueno, cuando no tienen derecho a usar este crédito fiscal, aunque lo hayan pagado en las importaciones o adquisiciones de bienes, no tienen derecho a recuperarlo entonces cuando lo que ellos adquirieron está destinado a generar operaciones no gravadas con IVA o a operaciones exentas de IVA. En ese caso, el IVA crédito fiscal pasa a ser un gasto más. No es un activo que puedan recuperar. 3. Distribuirá el crédito fiscal en forma proporcional. Cuando el impuesto que le ha sido recargado permita generar operaciones gravadas con el impuesto como operaciones exentas, en ese caso deberá prorratear el IVA según las normas que establece el reglamento del IVA. Esto se refiere cuando una empresa tiene ambas actividades en forma conjunta, por ejemplo, transporte de carga que está afecto a IVA y transporte de personas que está exento de IVA. Entonces va a tener seguramente adquisiciones de repente o gastos que permiten las dos actividades. Y en ese caso, cuando una factura que ustedes tengan en su poder tanto permite que se genere la operación afecta como la operación exenta, el IVA que trae debe distribuirse en forma proporcional porque significa que una parte se podrá recuperar y la otra no. 3. No darán derecho a crédito las importaciones, arrendamientos, conos sin opción de compra y adquisición de automóviles, station wagon y similares, y de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni la de los productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes. El director del Servicio de Impuestos Internos los califique a su juicio exclusivo como gastos necesarios. 5. No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en las facturas no fidedignas o falsas que no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto. No obstante, no se aplicará lo indicado anteriormente cuando el pago de las facturas se haya hecho con cheque nominativo cerrado al emisor de la factura y esté registrada la cuenta corriente en la contabilidad. Además de que efectivamente haya salido el dinero de la cuenta corriente, también se aceptará si el pago se ha efectuado por transferencia bancaria y si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor. 6. No procederá el derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Decreto Ley 910 del año 1975. Resumiendo, el IVA es uno de los impuestos más conocidos e importantes en Chile, ya que es el que entrega mayor recaudación al Estado. Aproximadamente el 50% de los ingresos por impuestos los produce el IVA, razón por la cual su evasión se considera delito tributario y las infracciones y atrasos son sancionadas según el artículo 97 del Código Tributario. Una de las causas que produce estas infracciones es por no aplicar la normativa del artículo 23, por no conocerla o por no comprenderla. Por lo tanto, para determinar correctamente el IVA crédito fiscal que cumple con la normativa, debemos considerar lo siguiente. Para usar el IVA crédito fiscal, debe ser un contribuyente que efectúe operaciones afectas a IVA. Luego, el IVA crédito fiscal tiene que ser de facturas por adquisición de bienes realizables o que formen parte del activo fijo de la empresa. Los gastos generales con factura deben tener relación directa con el giro del contribuyente.
Si paga la factura con cheque, debe tener la cuenta bancaria incluida en la contabilidad para prevenir en caso de fiscalización. Una vez revisadas las facturas para verificar el cumplimiento con la norma del artículo 23, aplico el IVA crédito fiscal al IVA débito fiscal para determinar si pago impuesto o quedo con remanente de IVA crédito fiscal. Ejercitemos, y esta es la tarea que van a tener que desarrollar en un rato más. Aplique el artículo 23 y determine el IVA crédito fiscal que puede utilizar el contribuyente Juan Saldías si su actividad comercial es venta de calzado. La empresa El Sol Limitada le pide que determine el correcto monto del crédito fiscal con la siguiente información. Giro de la empresa, venta de calzado. Gastos de seguridad y monitoreo a la bodega, factura neto 800.000. Compra de zapatos de dama, factura, valor neto 2 millones. Compra de cajas y cintas de embalar, factura, con factura, ¿cierto? ¿Se refiere? Neto 1 millón. Compra de un televisor y valor factura neto 1.500.000. Comisiones a vendedores de la sala de venta, 3 millones. Compra de zapatos de niño solo con guía, 2 millones. Compra de zapatos de varón sin documento, 2.500.000. Gastos de agua, luz y teléfono con factura, valor neto 1.100.000. Compra de zapatos de dama con boleta, valor bruto 1.800.000. Bueno, el IVA entonces pregunta, ¿cierto? Para que desarrollen. ¿Es un impuesto equitativo? Si ahorro parte del sueldo, ¿pagaré IVA por este ahorro? ¿A qué productos dejaría exentos de IVA? ¿De qué otra forma el Estado podría recaudar fondos? Lectura complementaria, ¿cierto? La ley del IVA y la ley de la renta. Ambas están en el Servicio de Impuestos Internos. Aquí anoté algún glosario por si tuvieran alguna dificultad. Remanente de IVA crédito fiscal. Es el IVA crédito fiscal que me queda sin ocupar en un periodo tributario y lo puedo ocupar en otro periodo. Afecta a impuestos significa que es un hecho gravado con impuesto por esta ley. Exento de impuestos, en principio es gravado, luego otra ley lo exime de impuestos. No gravado significa que jamás estuvo considerado como operación gravada con impuestos. UTM, unidad tributaria mensual, es una cantidad de dinero cuyo monto determinado por ley y permanente actualizado sirve como un índice de referencia tributario, se refiere a la UTM del mes, cierto UTM mensual, y se considera la UTM de diciembre multiplicada por 12. Hasta aquí, chicos, llega la grabación.